Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre integrar funciones de dos variables. Podemos integrar las funciones de dos variables de una manera similar. Determinamos derivados parciales de una función de dos variables. Significado: si integra con respecto a x, trataremos como una constante, y si integra con respecto a x, tratamos x como constante. Vamos a ver qué sucede cuando tomamos una función. Encuentre su primera orden de parciales y luego integrar con respecto a x, así como con respecto a y. Así que si se dan la siguiente función en dos variables, el derivado parcial de f con respecto a x sería 9x cuadrado, esto sería 0, esto sería 1, esto sería y esto sería 0, así que es el parcial de f con respecto a x. Ahora vamos adelante y vea si recuperamos la función si integramos este derivado parcial con respecto a x. Así teníamos 9x al tercer 3x más otra vez tratamiento y Over 3 minus x plus, again, treating y as a como constante. Esto nos daría y x. Vamos adelante y simplifique esto. Vamos a tener 3x cubado, x más y. Ahora si comparamos este antiderivativo con las funciones originales en dos variables, aviso, no recuperamos toda la función. Faltamos este término aquí, así como este término aquí. Así, en lugar de poner más e como lo hacemos normalmente cuando integramos las funciones de un variable, vamos a poner más cd, y para asegurarnos de reconocer que no podemos haber recuperado toda la función en términos de, y ahora determinemos el parcial de f con respecto a y. Aquí teníamos 0, aquí teníamos 8 a cubierto. Esto sería 0. Esto sería más x y esto sería 2. Recuerda que estamos tratando a x como una constante, y ahora vamos a integrar esto respecto a y, de nuevo tratando a x como una constante. Aquí teníamos 8x y al 2 divididos por menos 2. Más otra vez, x es una constante, tenemos x y esto sería más 2y. Vamos adelante y simplifique esto. Esto sería menos 4y cuadrado más y más 2y. negative 4 over y squared plus xy plus 2y. Comparando esta función con el aviso de función original, de nuevo estamos perdidos algunos de los términos x, por lo que nuestra constante de integración será c de x. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí tenemos una integral definida de una función de dos variables, y lo que quiero que avisen aquí es que estamos integrando con respecto a x, pero los límites de integración son en términos de y. Esto será importante más tarde. Por lo tanto, que estamos integrando con respecto a x, vamos a tratar y como una constante. Aquí vamos a tener 2x cuadrados 2, y entonces tratando y como constante tenemos 3 y x y luego tenemos nuestros límites de integración. Vamos adelante y simplifique esto. Vamos a tener x cuadrado, 3y, y porque nos integramos con respecto a x vamos a reemplazar x por 2 y 0. We're going to replace x with 2y and 0. So Así tenemos 2 a cuadrados, 3 por 2 y x. minus 3 times 2y times y. And over Y aquí x va a ser 0. Así que tendremos 0 aquí y 0 aquí. Así que vamos a tener 4 años para el 2do. Esto va a ser 6y cuadrado, así que el resultado es 2y cuadrado. minus 6y squared. So the result is negative 2y squared. Let's take Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí estamos integrando con respecto a y, por lo tanto, tratamos a x como una constante, y de nuevo aviso, nuestros límites de integración están en términos de x cuando integramos con respecto a y. Así que si x es una constante, estamos tratando de encontrar el antiderivativo de un, y que va a ser el registro natural, y nuestro antiderivativo es x el registro natural cuadrado y evaluaremos esto en 2x y 1 y de nuevo, porque nos integramos con respecto a, y estamos reemplazando y con 2x y con 1. Así que tenemos x registro natural cuadrado 2x, x cuadrado. minus x squared natural. Registro natural 1. Bien, registro natural 1 igual 0, así que quedamos con x registro natural cuadrado 2x y aviso tenemos una función en términos de x ahora.
Ahora que hemos integrado las funciones en dos variables, quiero darle una vista previa de dónde estamos dirigidos. Ahora que podemos integrar una función de dos variables, comenzaremos un estudio del integral de un integral o doble integral, también llamado integral iterado. Así que si tomamos un integral de un integral, lo que hacemos es evaluar el integral interior primero y luego evaluar el integral exterior. Así que puedes ver desde esta notación a continuación, esto es lo que un doble integral parece. Así que si en este formulario lo que hacemos es integrar con respecto a, y primero y luego integrar con respecto a x, y si es en este formulario, integraremos con respecto a x primero, y entonces respecto a y, así que trabajaremos nuestro camino dentro, y me gustaría terminar hablando sobre la conexión entre integrar una función de una variable y un doble integral de una función de dos variables. Sabemos de cálculo, si integramos una función continua no negativa en el intervalo de a b como vemos aquí, nos dará el área bajo la curva delimitada por el eje x en el intervalo dado. Bien, ahora si ampliamos esto a una función de dos variables, eso es continuo y no negativo en una región en el plano psi. XY plane, it'll give us the volume. Nos dará el volumen limitado por el plano psi, y la superficie definida por f de psi. Ahora esto es mucha nueva notación. Esto nos dice que vamos a encontrar el doble integral sobre una región especificada en el plano psi de una función de dos variables. Aviso, aquí estamos integrando con respecto a bien, esto realmente representa a 510 d o d 510. Either dx dy or dy dx based basado en lo que integraremos con respecto a x primero o con respecto a y primero. y first. Así que hablaremos mucho más sobre esto en los próximos videos, pero quería mencionar la conexión entre integrar una función de una variable y determinar una doble integral de una función de dos variables. Gracias por ver.